Número 1. El ángel de plomo. En la madrugada del 26 de abril de 1986, una explosión devastadora sacudió el reactor 4 de la planta nuclear de Chernóbil, en lo que se convertiría en uno de los peores desastres nucleares de la historia. Este evento, con sus consecuencias catastróficas para la humanidad y el medio ambiente, dejó tras su paso sufrimiento y desolación, pero entre las innumerables historias de horror, sacrificio y tragedia, surge un relato extraño, inquietante y casi místico, conocido como el ángel de plomo. Según múltiples testigos, después del desastre, comenzaron a surgir avistamientos de una figura alada, brillante y cambiante, que parecía estar formada por algo que describieron como plomo líquido. Este fenómeno inexplicable dejó a muchos desconcertados, y las teorías sobre su origen abarcan desde lo sobrenatural hasta lo científico. Para entender el surgimiento del ángel de plomo, primero debemos situarnos en el escenario caótico de Pripyat y sus alrededores, después de la explosión. Chernóbil, ubicada en la actual Ucrania, era una planta nuclear de diseño soviético que proveía energía a millones de personas. La ciudad de Pripyat, construida específicamente para los trabajadores de la planta y sus familias, era un lugar moderno y vibrante en los años 80. La explosión del reactor 4 liberó una cantidad de radiación equivalente a 400 bombas atómicas, como la de Hiroshima. En cuestión de horas, Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma. Los primeros en responder fueron bomberos, ingenieros y soldados, quienes enfrentaron un entorno apocalíptico, cielos iluminados por un resplandor azul eléctrico, calor abrasador, y niveles de radiación letales que deformaban la percepción de la realidad. Fue en este panorama surrealista donde comenzaron a surgir los primeros relatos del ángel de plomo. Los primeros testigos fueron, según se dice, algunos de los liquidadores, como se conocía a los encargados de contener los efectos del desastre. Estos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas al trabajar en la zona de exclusión, sellando el reactor con toneladas de plomo, arena y boro para detener la fuga de radiación. Uno de los relatos más detallados proviene de un ingeniero llamado Andrei Pavlenko, quien afirmó que mientras trabajaba en la construcción del sarcófago que cubriría el reactor, vio una figura alada cerca de las ruinas. Según Andrei, la figura parecía flotar sobre el reactor, con alas que destellaban, como si estuvieran hechas de metal líquido. Aseguró que, a pesar de la distancia, sintió una presencia profundamente inquietante, como si la figura estuviera observándolo directamente. Otros liquidadores también reportaron visiones similares. Algunos describieron la figura como un ángel protector, mientras que otros la percibieron como un presagio de muerte. El común denominador en todos los testimonios era el material. La figura parecía estar hecha de plomo líquido, un detalle curioso, dada la cantidad de plomo utilizada en los intentos de contener la radiación. A lo largo de los años, los relatos sobre el ángel de plomo han tomado características casi mitológicas, como una altura de más de 3 metros. Alas extensas y brillantes, que parecían cambiar de forma. Su cuerpo no era sólido. Algunos lo describieron como un flujo constante de líquido brillante, similar al mercurio o al plomo derretido. Nunca interactuó directamente con los humanos, pero se percibía como si los observara. Aparecía durante las noches más oscuras, cuando el silencio y la desolación en Pripyat eran más profundos. Algunos testigos afirmaron sentir un terror inexplicable. Otros experimentaron un extraño sentido de calma y resignación, como si el ángel los estuviera consolando. Algunos creen que el ángel de plomo era una manifestación espiritual, como un guardián o mensajero celestial enviado para vigilar los eventos de Chernóbil. Un punto de vista científico sugiere que los avistamientos podrían ser el resultado de alucinaciones causadas por la exposición a niveles extremos de radiación. La radiación no solo afecta el cuerpo físico, sino también el cerebro, alterando la percepción y provocando visiones. Algunos investigadores han planteado que el ángel pudo ser un fenómeno lumínico causado por las partículas ionizadas en la atmósfera. Este efecto podría haber sido amplificado por el estado mental alterado de los testigos y las condiciones ambientales únicas del desastre. Las teorías conspirativas no se quedan atrás. Hay quienes creen que el ángel de plomo podría ser un ser de origen extraterrestre, atraído por la liberación masiva de energía durante el desastre. Otros sugieren que podría tratarse de un fenómeno cuántico desconocido, o incluso una forma de inteligencia artificial que escapó de algún experimento soviético.
A lo largo de las décadas, el ángel de plomo ha pasado de ser un misterio local a convertirse en parte de la rica mitología urbana de Chernóbil. Su figura ha inspirado documentales, relatos ficticios y debates interminables en comunidades paranormales. Para algunos, representa la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas que no comprende. Para otros, es una advertencia, un recordatorio de que nuestras acciones pueden desencadenar consecuencias más allá de nuestra imaginación. Número 2. La epidemia de gritos de Calcuta. En 1858, la ciudad de Calcuta, la capital de la India británica, se vio sacudida por un fenómeno completamente inexplicable que aterrorizó a la población. Durante semanas, miles de personas en la ciudad comenzaron a gritar sin control, un estruendo colectivo que se apoderó de las calles, los mercados y los hogares. Este fenómeno, que se extendió por la ciudad y más allá, dejó a las autoridades y a la población local desconcertadas. El evento pasó a la historia como la epidemia de gritos de Calcuta, y se convirtió en uno de los sucesos más enigmáticos del siglo XIX. La India, en 1858, se encontraba en pleno dominio del Imperio Británico. Tras décadas de agitación, luchas por la independencia y el colapso del Imperio Mogol, la India se encontraba bajo el control directo de la corona británica. La población de Calcuta, entonces la ciudad más grande de la India, y uno de los centros comerciales más importantes del imperio, vivía en una constante tensión. La colonización británica había impuesto enormes cambios sociales, culturales y económicos, y la gente experimentaba el desarraigo y la opresión bajo el control extranjero. Durante esta época, la ciudad de Calcuta también era un hervidero de ideas religiosas, místicas y espirituales. India, con su vasta historia de religiones y filosofías, era un crisol donde las creencias de los hinduistas, musulmanes, cristianos, sikhs y budistas se mezclaban. En este clima de fervor religioso, el concepto de las maldiciones divinas no era algo extraño, y muchas personas creían que los desastres sociales o naturales eran en efecto, castigos enviados por las deidades. El fenómeno de los gritos masivos comenzó en la ciudad de Calcuta durante los primeros días del mes de enero de 1858. Las primeras personas afectadas fueron principalmente mujeres, quienes comenzaron a gritar, al principio de forma aislada, pero poco después se unieron muchas otras. Pronto, la ciudad se vio envuelta en una ola de gritos incontrolables, los cuales provenían de todos los rincones, de las calles, de las casas, de los templos y hasta de los mercados. Los gritos no tenían una causa aparente, y parecían surgir sin razón alguna. A medida que pasaban los días, los gritos aumentaron en número e intensidad, hasta que casi toda la población comenzó a unirse a esta extraña epidemia. Se estima que miles de personas fueron afectadas, y los gritos se prolongaron durante varias semanas, interrumpiendo la vida diaria de la ciudad. Las autoridades locales intentaron frenar el caos, pero los intentos de control resultaron inútiles. Nadie parecía entender lo que estaba ocurriendo, ni por qué. Los testigos de este fenómeno hablaban de un grito colectivo, que era como una especie de tornado emocional. El sonido parecía provenir de todas partes, al mismo tiempo, y estaba impregnado de un aire de desesperación y angustia. No se trataba de simples gritos de dolor o sufrimiento, eran gritos que parecían estar dirigidos a alguna fuerza superior, como si todo el pueblo estuviera reaccionando ante algo más allá de lo humano. Algunos mencionaban que los gritos eran la respuesta del dios hindú, Shiva, quien en su rol como destructor y renovador, podría haber causado la tormenta de voces como una forma de purificación. Otros sugirieron que la epidemia era una reacción contra la presencia de los colonizadores británicos, que muchos consideraban una ocupación extranjera impía. En este contexto, los gritos podían interpretarse como una forma de rebeldía espiritual de la población, un grito colectivo contra la opresión extranjera y los cambios impuestos por el Imperio Británico. En 1858, las condiciones de vida en Calcuta eran extremadamente duras. Las enfermedades, la pobreza extrema y la injusticia social eran constantes. Estas tensiones, combinadas con el ambiente de incertidumbre política bajo el dominio británico, pudieron haber creado un caldo de cultivo perfecto para que surgiera una epidemia de psicosis colectiva. Otra hipótesis apuntaba a la contaminación del agua. En esa época, Calcuta sufría de graves problemas de saneamiento, y algunas fuentes sugieren que la contaminación de las fuentes de agua, quizás con productos químicos o bacterias, pudo haber desencadenado síntomas similares a los de una intoxicación masiva, incluyendo los gritos incontrolables.
Tras semanas de angustia, el fenómeno de los gritos comenzó a disminuir, tan repentinamente como había comenzado. Nadie parece saber por qué, pero las voces se fueron apagando, y la ciudad volvió a la normalidad. Sin embargo, las secuelas del evento no desaparecieron tan fácilmente. Para muchos, la epidemia de gritos de Calcuta se convirtió en un símbolo de las tensiones no resueltas en la India colonial. La teoría de la maldición divina persiste en el imaginario popular, como un recordatorio de que las fuerzas espirituales y sociales en juego eran mucho más poderosas que cualquier explicación científica. Número 3. Los muertos votantes. La política puede ser un terreno turbio, pero pocas veces alcanza los niveles de surrealismo e impunidad que marcaron las elecciones presidenciales de Liberia en 1927. Este evento, que llevó a Charles D.B. King a un tercer mandato presidencial, no solo es un ejemplo emblemático de corrupción electoral, sino que también es recordado como una de las elecciones más fraudulentas de la historia, tanto que incluso llegó al libro Guinness de los récords. Lo más macabro del asunto es el rumor de que muchos de los votos que lo llevaron al poder provinieron de personas ya fallecidas, lo que convirtió a esta elección en una mezcla de escándalo político y morbo. Charles D.B. King, el hombre en el centro de esta historia, era un américo-liberiano que había sido elegido presidente por primera vez en 1920. Durante su mandato, consolidó el poder de su grupo político, el partido True Whig, que gobernó Liberia sin interrupción durante más de un siglo. King era carismático, pero también extremadamente ambicioso, y no estaba dispuesto a ceder el poder, sin importar los medios necesarios. En 1927, King buscaba un tercer mandato presidencial. Su principal oponente era Thomas J. Faulkner, quien representaba a la oposición, y contaba con el apoyo de algunas comunidades indígenas que deseaban un cambio político. A pesar de que la población de Liberia, en ese momento se estimaba en alrededor de 15.000 votantes registrados, el resultado oficial de las elecciones arrojó una cifra asombrosa. Thomas J. Faulkner, 9.000 votos. Mientras que, Charles D.B. King contaba con 234.000 votos. 234.000 votos en un país donde no existían ni remotamente esa cantidad de votantes. Este margen de victoria no solo desafió la lógica, sino que dejó a muchos preguntándose cómo era posible que alguien obtuviera más votos de los que existían en toda la nación. Uno de los aspectos más oscuros y fascinantes de esta elección fue el rumor de que gran parte de los votos que llevaron a King a la victoria provenían de personas fallecidas. Según relatos de la época, se utilizaron los nombres de personas que ya no estaban vivas para rellenar las urnas y legitimar el fraude. El fraude electoral de 1927 no pasó desapercibido para el mundo. Thomas Faulkner, el candidato opositor, presentó una denuncia formal ante la Sociedad de Naciones. Faulkner acusó al gobierno de King de corrupción masiva, abuso de poder y explotación de la población indígena. En particular, Faulkner señaló que el gobierno de King había permitido la práctica de trabajo forzado, que en muchos casos era indistinguible de la esclavitud. Estas denuncias desencadenaron una investigación internacional que reveló un sistema profundamente corrupto en el que los funcionarios del gobierno explotaban a los indígenas para obtener beneficios económicos. Aunque el fraude electoral fue un escándalo en sí mismo, fue la revelación del trabajo forzado lo que terminó por hundir la reputación de King. La investigación internacional encontró pruebas de que el gobierno había utilizado la coacción para forzar a los indígenas a trabajar en condiciones inhumanas, principalmente para empresas extranjeras que operaban en Liberia. La presión internacional se intensificó, y en 1930, King se vio obligado a renunciar, poniendo fin a su carrera política. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Liberia quedó marcada como un ejemplo de corrupción y explotación en el escenario mundial.